Eran las 3 de la madrugada, cuando sonó el teléfono de guardia. Después de 32 años despertándome de madrugada por llamadas de urgencia, aprendí a reconocer ese sonido que te avisa que algo grave acaba de ocurrir. Me llamo Elena Vázquez, tengo 57 años y llevo más de 30 años sentándome frente a acusados en los juzgados penales de Madrid, viendo escenas que todavía hoy regresan en silencio cuando apago la luz. Aún así, cuando abrí el mensaje del forense esa madrugada, supe de inmediato que aquello no se parecía a ningún otro caso que hubiera visto antes. 5 huellas de dedos marcadas con una precisión escalofriante sobre el cuello blanco de una niña de 17 años. Marcas tan profundas que habían dejado moretones oscuros, casi negros. Reconocí el apellido al instante. Esa niña era la hija de mi mejor amigo, el hombre con quien compartí 15 años de fiscalía, expedientes interminables y casos que parecían no tener salida. Lo que ocurrió después me obligó a enfrentar algo que nunca quise vivir, elegir entre la ley y la lealtad, y presenciar cómo una madre prefirió cerrar los ojos ante el daño que sufría su propia hija. La llamada vino del Hospital Universitario La Paz. La voz al otro lado era del doctor Ramírez, el médico forense de guardia que conozco desde hace años. Jueza Vázquez, tenemos una menor de edad en urgencias, 17 años, intento de estrangulamiento. Las lesiones son graves. El presunto agresor está detenido pero tiene un abogado exigiendo su liberación inmediata. Dice que tiene influencias. Me senté en la cama. Mi marido Javier, acostumbrado a estas interrupciones después de 40 años de matrimonio, ni siquiera se movió. Identificación de la víctima. Pregunté mientras buscaba mis lentes en la mesita de noche. Laura Mendoza Ruiz. La madre está aquí. Se llama Carmen Ruiz, y hay un hombre que dice ser el padre, aunque están divorciados. Se llama Antonio Mendoza. El mundo se detuvo. Antonio Mendoza. Mi Antonio. No mi Antonio en sentido romántico, sino mi compañero, mi hermano de batalla legal, el hombre que durante 15 años fue mi dupla perfecta en la fiscalía. El hombre que me enseñó que la justicia no es solo aplicar la ley, sino entender el dolor humano detrás de cada caso. Antonio, quien después de 30 años como fiscal, se había jubilado hace apenas 2 años para cuidar de su padre enfermo. Voy para allá, dije intentando mantener la voz firme. Jueza, hay algo más que debes saber. Dime. El acusado se llama Rodrigo Salazar. Es dueño de una cadena de concesionarios de coches de lujo. Muy rico. Su abogado ya está amenazando con demandas por difamación y detención ilegal. Por supuesto, siempre hay un hombre rico que cree que las leyes no aplican para él. Dile a su abogado que me espere. Voy a revisar personalmente este caso. Me vestí rápido, pantalón negro, camisa blanca, mi chaqueta de jueza que cuelga siempre lista en el armario para estas emergencias. Javier se despertó cuando me oyó en el baño. ¿Caso urgente?, preguntó con voz somnolienta. El peor tipo, violencia contra una menor. Ten cuidado. Siempre dice lo mismo, y siempre le respondo igual. Siempre lo tengo. A esa hora el hospital parecía suspendido en el tiempo, con ese silencio espeso que solo se rompe por el pitido lejano de una máquina y el olor persistente a desinfectante. El doctor Ramírez me esperaba en la entrada de urgencias. Era un hombre de 60 años, calvo, con unos ojos que habían visto demasiada violencia. Jueza, por aquí. Me llevó a una sala pequeña. En una mesa había un sobre manila. Lo abrí. Antes de abrirlo, respire. Me dijo con una seriedad que me tensó el estómago. Saqué las fotografías, y ahí fue cuando lo vi. El cuello de Laura, blanco como la porcelana, delicado como el de cualquier niña de 17 años. Y sobre ese cuello, 5 marcas oscuras perfectamente definidas. Un pulgar en el lado derecho, 4 dedos en el izquierdo. Marcas tan profundas que podías ver el contorno exacto de cada dedo. Marcas que mostraban cuánta fuerza había usado. Marcas que gritaban terror. Tragué saliva. Con tantos años en los tribunales, una aprende a controlar el gesto pero no siempre el impacto. Pero cuando es la hija de un amigo, cuando es una niña que conociste de bebé, todo es diferente. ¿Dónde está ella?, pregunté. En observación. Está consciente pero en shock. No quiere hablar con nadie excepto con su padre. ¿Y la madre? El doctor dudó. La madre está con el acusado en otra sala, diciendo que su hija miente, que provocó todo, que Rodrigo es inocente. Cerré los ojos.
Siempre es lo mismo. Demasiadas veces he visto a madres aferrarse a una mentira cómoda antes que aceptar el daño que ocurre dentro de su propia casa. Y Antonio, está con Laura, no se ha movido de su lado. Jueza, debo advertirle algo. Antonio está muy alterado, muy enojado. Dice que si la justicia no actúa, él lo hará. ¿Me está diciendo que Antonio amenazó al acusado? No directamente, pero lo reconocí sin que tuviera que decir nada. Era la misma expresión que he visto en padres al borde de perder el control. Asentí. Llévame con él. Caminamos por pasillos blancos hasta una habitación al fondo del área de observación. 2 policías custodiaban la puerta. Me reconocieron inmediatamente y se apartaron. Entré. La habitación estaba en penumbra. Solo una luz pequeña sobre la cama donde yacía Laura. Tenía el cuello vendado, pero aún podía ver las marcas asomándose por los bordes del vendaje. Sus ojos estaban cerrados. Respiraba despacio. Y junto a ella, en una silla de plástico incómoda, estaba Antonio. Mi Antonio. Pero este no era el hombre que yo conocí. Este no era el fiscal brillante, el profesional impecable, el hombre que siempre mantenía la calma en los casos más difíciles. Este era un padre destrozado. Tenía las manos juntas, los codos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha. Su cabello, que recordaba negro y abundante, ahora era casi completamente gris. Había envejecido 10 años en estos 2 que llevaba jubilado. Antonio, dije suavemente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Antonio Mendoza, el fiscal que nunca mostraba emociones en la corte, había estado llorando. Elena, dijo con voz rota, gracias por venir. Me acerqué. Dime qué pasó. Se puso de pie despacio, como si cada movimiento le doliera. Nos alejamos un poco de la cama para no despertar a Laura. Llamó a las 2 de la madrugada. Comenzó, llorando, gritando, pidiendo ayuda. Decía que Rodrigo la había atacado, que había intentado matarla, que su madre no le creía. Vivo a 15 minutos de la casa de Carmen. Llegué en día. Cuando entré, Laura estaba en el suelo de su habitación con esas marcas en el cuello. Rodrigo estaba abajo con Carmen, actuando como si nada hubiera pasado, como si no acabara de intentar matar a mi hija. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Qué hiciste? Llamé a la policía, llamé a la ambulancia, y tuve que contenerme para no matarlo yo mismo, Elena. Tuve que recordar que soy un hombre de ley, que durante 30 años defendí la justicia, pero cuando vi a mi niña en ese suelo, las lágrimas volvieron. Quería matarlo. Le puse una mano en el hombro. No lo hiciste, hiciste lo correcto. Llamaste a las autoridades, pero su abogado ya está diciendo que Laura mintió, que ella provocó todo, que Rodrigo solo se defendió. Y Carmen, Elena, Carmen, está ya afuera defendiéndolo, diciendo que su propia hija es una mentirosa. He visto las fotografías, dije firmemente. Nadie se hace esas marcas a sí misma, nadie se estrangula con esa fuerza como autodefensa. Las pruebas son claras, pero él tiene dinero, tiene contactos. Su abogado es Fernando Castel. El nombre me hizo detenerme. Fernando Castel, uno de los abogados más caros y sin escrúpulos de Madrid. El tipo que ha sacado a violadores, asesinos y estafadores de prisión, usando tecnicismos legales y presión política. No importa quién lo defienda, dije. Los hechos no cambian según el nombre del abogado. Antonio me sostuvo la mirada. Elena, sé que no puedes ponerte de mi lado. Solo te pido que mires cada prueba con atención y que no permitas que el dinero incline la balanza. Que mi hija no acabe reducida a un número. Que no permitas que mi hija quede reducida a un número en un informe. Antonio, dije tomando sus manos. ¿Te acuerdas del caso Herrera? Hace ya 30 años, el empresario que mató a su esposa. Exacto. Era rico, poderoso, tenía a medio gobierno en su bolsillo, pero lo condenamos porque seguimos las pruebas, porque no nos dejamos intimidar. Esta vez también seguiremos las pruebas. Caiga quien caiga. Vamos, su voz tenía esperanza. Yo como jueza, tú como padre, pero también necesito que confíes en el sistema. En mi sala, las sentencias no se deciden por cuentas bancarias. Lo sabes, asintió despacio. Lo sé. Por eso te llamaron a ti de guardia, porque saben que no te dejas presionar. ¿Dónde está Rodrigo ahora? Detenido. Lo tienen en una sala vigilada. Su abogado exige su liberación inmediata. Eso no va a pasar.
No hasta que yo haya visto todas las pruebas y haya interrogado a todos los involucrados. En ese momento Laura se movió en la cama. Sus ojos se abrieron lentamente. Eran los mismos ojos marrones de su padre, pero apagados por un miedo que no debería existir a los 17 años. Papá, dijo con voz ronca. El estrangulamiento le había dañado las cuerdas vocales. Antonio corrió a su lado. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Ella lo vio y empezó a llorar. No un llanto fuerte, un llanto suave, desesperado de alguien que ha estado aguantando todo durante horas y finalmente puede desmoronarse. Mamá no me cree, sollozó. Le dije lo que hizo y no me creyó. Yo te creo, dijo Antonio abrazándola con cuidado de no tocar su cuello. Te creo y vamos a hacer justicia. Laura me vio entonces. ¿Quién es ella? Es Elena, la jueza Vázquez. Es mi amiga. Ella va a encargarse de tu caso. Laura me miró con esos ojos asustados. ¿Me va a creer usted? Me acerqué a la cama, me arrodillé para estar a su altura. Laura, no estaba allí para decidir a quién quería creerle. Estaba allí para escuchar, mirar y no apartar la vista cuando las pruebas incomodan. Y las pruebas que he visto hasta ahora son muy claras. Pero necesito que me cuentes lo que pasó, con tus propias palabras. ¿Puedes hacer eso? Ella miró a su padre. Él asintió dándole ánimo. Estábamos cenando, comenzó Laura con voz temblorosa. Mamá, Rodrigo y yo. Mamá se fue a la cocina a traer el postre. Rodrigo me preguntó sobre la universidad, sobre mis planes. Yo le dije que quería estudiar derecho como papá, y él se rió. Dijo que las mujeres no deberían ser abogadas, que nuestro lugar está en casa. Sentí tensión en los brazos, pero mantuve el rostro inmóvil. Seguí, le dije que estaba equivocado, que mi papá siempre me había enseñado que podía hacer lo que quisiera, y él se enojó, dijo que mi papá era un fracasado, que por eso mamá lo dejó. Yo me defendí, le dije que no hablara así de mi padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se levantó de la mesa, pensé que se iba a ir, pero vino hacia mí, me agarró del brazo fuerte, me dolió, le dije que me soltara, y entonces me dijo que me iba a enseñar respeto. El pulso se me aceleró, pero la experiencia me obligó a no mostrarlo. ¿Qué pasó después? Me jaló hacia la sala. Yo intenté gritar pero me tapó la boca. Luego sus manos estaban en mi cuello, apretando. No podía respirar. Vi puntos negros. Pensé que me iba a morir. Su voz se quebró completamente. ¿Cuánto tiempo duró? Nos parecieron horas pero probablemente fueron segundos. Mamá entró y gritó. Él me soltó. Caí al suelo. No podía respirar. Tosía. Mamá empezó a preguntarle a él si estaba bien. A él, no a mí, a él. Antonio tenía lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Y luego, Rodrigo le dijo a mamá que yo lo había provocado, que le había faltado al respeto, que solo me estaba poniendo en mi lugar. Mamá me gritó, me dijo que era una malcriada, que cómo me atrevía a tratar así a su novio. Yo intenté explicar, pero no podía hablar bien. Me dolía mucho la garganta. ¿Cómo llegó tu padre? Subí a mi cuarto. Llamé a papá. Él vino inmediatamente. Cuando llegó, Rodrigo y mamá estaban abajo actuando como si nada. Papá me vio y llamó a la policía. ¿Tu madre vio las marcas en tu cuello? Laura asintió. Las vio, pero dijo que yo misma me las había hecho para meter a Rodrigo en problemas. Que yo siempre he sido dramática. Tomé notas mentales de todo. Esto no era solo un caso de violencia, era un caso de manipulación, de una madre eligiendo a un hombre sobre su propia hija. Laura, dije firmemente, voy a ser honesta contigo, este caso va a ser difícil. Rodrigo tiene dinero y buenos abogados, van a intentar desacreditarte, van a decir que mentiste, pero yo voy a hacer mi trabajo, voy a seguir cada prueba, y te prometo que en mi sala, la verdad va a salir a la luz. Aunque sea rico, especialmente porque es rico, porque tener dinero no otorga privilegios frente a la ley. Por primera vez desde que entré, vi un destello de esperanza en sus ojos. Salí de la habitación con Antonio siguiéndome. ¿Qué sigue?, preguntó. Ahora voy a hablar con Rodrigo y con Carmen, y luego voy a dictar las medidas cautelares. Elena, ella es mi hija, lo sé, no puedo perderla. No la vas a perder, pero Antonio, necesito que entiendas algo. Yo soy la jueza, tú eres el padre, no puedes involucrarte en el proceso legal. Si lo haces, le das munición a la defensa para pedir mi recusación. Entiendo. Bien, ahora déjame hacer mi trabajo.
Caminé por el pasillo hacia donde tenían detenido a Rodrigo Salazar. Los policías me saludaron y abrieron la puerta. La sala era pequeña, con una mesa metálica y 2 sillas. Rodrigo Salazar estaba sentado en una, con las manos esposadas sobre la mesa. Su abogado, Fernando Castel, estaba de pie junto a él. Rodrigo era exactamente lo que esperaba. Rondaba los 45. Vestía un traje caro ya arrugado por la noche en comisaría, y llevaba un Rolex bien visible en la muñeca. Cabello peinado hacia atrás con gel, y esa expresión, esa mirada segura de quien siempre ha salido ileso de sus propios excesos. Jueza Vázquez, dijo Fernando Castel con su voz de abogado caro, exijo la liberación inmediata de mi cliente. Ha sido detenido ilegalmente basándose en las acusaciones falsas de una adolescente problemática. Me senté en la otra silla, saqué las fotografías del sobre que traía, las puse sobre la mesa frente a Rodrigo. ¿Problemática?, dije mirándolo a los ojos. Llama problemática a una niña de 17 años con marcas de estrangulamiento en el cuello. Rodrigo ni siquiera miró las fotos. Ella mintió, me atacó, yo solo me defendí. Se defendió. Señalé las fotografías. Las marcas son de estrangulamiento, señor Salazar. Las manos que hicieron esto apretaron con fuerza considerable. El médico forense estima que la presión se mantuvo por al menos 20 segundos. Dígame, ¿cómo una niña de 50 kilos lo atacó de tal forma que usted necesitó estrangularla por 20 segundos para defenderse? Fernando intervino. Mi cliente no tiene que responder sus preguntas sin garantías. No son preguntas, letrado. Son observaciones, y estas observaciones, junto con el informe médico, la declaración de la víctima y las pruebas fotográficas, me llevan a dictar prisión preventiva. Eso es absurdo, gritó Fernando. Mi cliente es un empresario conocido, con domicilio fijo y vínculos en la ciudad. No representa ningún riesgo. Su cliente intentó matar a una menor de edad. Es un peligro evidente. Prisión preventiva sin fianza hasta el juicio. Rodrigo finalmente habló. Su voz era fría. Usted está cometiendo un error, jueza. Yo conozco gente importante. Una sola llamada y las cosas pueden complicarse para usted. Me puse de pie, lo miré directamente. Señor Salazar, llevo 32 años siendo jueza. He enfrentado amenazas de narcos políticos corruptos y empresarios como usted. Ninguno me ha hecho cambiar una sola decisión. Así que puede hacer su llamada. Pero mientras tanto, va a pasar la noche en prisión preventiva. Y si encuentro más evidencia de que esto no es la primera vez que ha ejercido violencia, le aseguro que va a pasar mucho más que una noche tras las rejas. Salí de la sala. Sentía el pulso acelerado, no por miedo, sino por la certeza de estar haciendo lo correcto. Ahora faltaba hablar con Carmen, la madre que eligió creer en el monstruo. Carmen Ruiz estaba en la sala de espera. Cuando entré, se puso de pie inmediatamente. Tenía unos 45 años, y estaba vestida con un cuidado excesivo para esa hora, como si el maquillaje fuera su única defensa. Pero sus ojos mostraban algo que el maquillaje no podía ocultar: miedo. ¿Usted es la jueza?, preguntó con voz temblorosa. Soy la jueza Vázquez. Siéntese, por favor. Nos sentamos en 2 sillas de plástico incómodas. De madrugada, el hospital parece un lugar ajeno a la realidad. Todo está en silencio, pero todo está despierto. Señora Ruiz, comencé, necesito que me cuente lo que vio esta noche. Carmen respiró profundo. Laura y Rodrigo tuvieron una discusión. Ella le faltó al respeto. Él perdió los estribos. Pero no fue tan grave como ella dice. Ella siempre exagera. Desde que Antonio y yo nos separamos, Laura nunca aceptó a nadie que entrara en mi vida. Saqué las fotografías, se las mostré. Mírelas bien, le dije. ¿De verdad cree que esto es una exageración? Carmen miró las fotos. Vi cómo su rostro se ponía pálido, pero entonces increíblemente endureció su expresión. Ella pudo haberse hecho eso sola, para meter a Rodrigo en problemas. Había visto negación muchas veces, pero pocas tan obstinadas como esta. Señora Ruiz, soy médico forense desde hace 20 años, dijo el doctor Ramírez, que había entrado con nosotras. Estas marcas son consistentes con estrangulamiento por tercero. Nadie puede provocarse estas marcas por sí solo. La fuerza y la forma lo descartan por completo. Entonces ella convenció a alguien más de que la lastimara. Insistió Carmen. Rodrigo es un buen hombre. Nos vamos a casar. Él nunca haría algo así. ¿Cuánto tiempo lleva conociendo al señor Salazar?, pregunté.
8 meses, y ya planean casarse. Cuando estás segura de alguien no necesitas más explicaciones. Repetí sus palabras sin ocultar el desconcierto. Un hombre que estrangula a su hija es el indicado. Él no la estranguló. Ella miente. Me puse de pie. Señora Ruiz, necesito que entienda algo con claridad. Como madre tiene derecho a creer lo que quiera, pero como testigo en un caso de violencia contra una menor, tiene la obligación de decir la verdad. Y la verdad, según todas las pruebas que tengo, es que el señor Salazar agredió violentamente a su hija. Ahora puede seguir negándolo, pero eso no va a cambiar los hechos. Lo único que conseguirá es que, cuando su hija la necesite, usted no sepa cómo acercarse. Mi hija necesita disciplina, no apoyo, dijo Carmen con amargura. Desde que tenía 15 años ha sido rebelde, desafiante. Antonio la malcrió, le dio todo, nunca le puso límites. ¿Y estrangularla es poner límites? No la estranguló. Comprendí que sus respuestas no iban a cambiar. Probé un enfoque distinto. Vio lo que pasó. Estaba en la habitación cuando ocurrió el incidente. Carmen dudó. Estaba en la cocina. Escuché gritos. Cuando entré a la sala, Laura estaba en el suelo y Rodrigo estaba junto a ella. Laura ya tenía las marcas en el cuello. Sí, ¿pero qué? Rodrigo me explicó que ella lo había atacado primero, que él solo se defendió. Una niña de 50 kilos atacó a un hombre de 90 kilos. Ella es manipuladora, siempre lo ha sido. Vi que no iba a llegar a ningún lado con ella. La negación era demasiado profunda, pero necesitaba una última respuesta. Señora Ruiz, si resulta que el señor Salazar es culpable de este crimen, ¿qué va a hacer usted? Ella me miró con ojos duros. No va a ser culpable porque no hizo nada. Me levanté. Muy bien, va a ser citada como testigo. Prepare para testificar bajo juramento. ¿Y si no voy? Entonces será arrestada por desacato. Buenas noches, señora Ruiz. Salí dejándola ahí. Mi corazón dolía, no por Rodrigo, no por Carmen, sino por Laura, por una niña que acababa de descubrir que su madre la valora menos que a un hombre que conoció hace 8 meses. El doctor Ramírez me alcanzó en el pasillo. Jueza, hay algo más que debes saber. Dime. Hice algunas llamadas. Rodrigo Salazar tiene antecedentes de violencia, no oficiales, pero hace 3 años, una empleada suya lo denunció por acoso sexual y agresión. El caso nunca llegó a juicio. Ella retiró la denuncia después de recibir un pago considerable. ¿Tienes nombre? Sofía Martí. Trabaja ahora en un concesionario diferente. Tengo su número. Dámelo. Me pasó un papel con un número escrito. Jueza, tenga cuidado. Rodrigo tiene amigos en lugares altos. Ya está haciendo llamadas. Puede intentarlo. Yo haré lo mismo. Salí del hospital cuando el sol comenzaba a salir. Madrid despertaba con su caos usual. Coches, gente caminando rápido al metro, el olor a café de las cafeterías abriendo. Todo seguía su curso habitual, como si nada hubiera ocurrido, aunque para Laura nada volvería a ser igual. Llamé a mi secretaria, Marta, aunque sabía que la despertaría. Marta, necesito que canceles todas mis citas de hoy. Tengo un caso urgente. ¿Qué tipo de caso? Violencia contra menor, estrangulamiento, acusado con dinero y contactos. Ah, dijo Marta, no necesitó más explicaciones. ¿Necesitas algo? Investiga a Rodrigo Salazar, dueño de concesionarios de coches de lujo. Quiero saber todo. Finanzas, relaciones, antecedentes, todo. Lo tendrás para esta tarde. Colgué y conduje hacia el juzgado. Necesitaba formalizar la prisión preventiva y comenzar la investigación oficial. Pero antes, necesitaba hacer una llamada personal. Llamé a Antonio. ¿Cómo está Laura?, pregunté. Durmiendo. Le dieron calmante. El doctor dice que físicamente se recuperará en unos días, pero emocionalmente va a necesitar terapia. Ya contraté a una psicóloga especializada en trauma. Bien, Antonio, necesito que me respondas algo honestamente. Lo que sea. ¿Sabías que Carmen tenía novio? Silencio. Antonio. Sabía que estaba viendo a alguien. Laura me lo mencionó hace unos meses. Dijo que no le caía bien, que era arrogante, pero pensé que eran solo celos normales de adolescente. No pensé, su voz se quebró. No pensé que pudiera ser peligroso. No es tu culpa. ¿Cómo que no? Debí haber prestado más atención. Debí haber investigado quién era ese hombre. Durante años fui fiscal. Debería haber estado más atento. Eras fiscal, ahora eres padre. Y como padre,
Hiciste lo correcto. Llegaste cuando tu hija te llamó, la protegiste, la llevaste al hospital, llamaste a las autoridades, hiciste todo bien. No se siente así. Lo sé, pero confía en mí, y confía en el proceso. Colgué y entré al edificio del juzgado. Era temprano pero mi equipo ya estaba ahí. Marta me esperaba con café y una pila de documentos. Los antecedentes de Salazar, dijo poniendo la carpeta sobre mi escritorio. No fue fácil, tiene sus registros muy bien protegidos, pero encontré algunas cosas. Abrí la carpeta. Rodrigo Salazar, 45 años, nacido en Salamanca, familia de clase media, estudió administración de empresas en una universidad privada, montó su primer concesionario a los 30 con dinero prestado por su padre. Ahora tiene 6 concesionarios de lujo en toda España, un patrimonio que superaba con creces los 15 millones de euros. Pasé a la siguiente página. Matrimonios. 2. Ambos terminados en divorcio, sin hijos, denuncias, una por acoso sexual, retirada, una por amenazas, desestimada, una por agresión retirada. El patrón se repite, dije sin apartar la vista de los documentos. Muy claro, coincidió Marta. Hombres como él saben cómo trabajar el sistema, pagan a las víctimas, contratan buenos abogados, casi nunca llegan a responder ante un juez. Hasta ahora. ¿Vas a llamar a las víctimas anteriores? Voy a intentarlo. ¿Conseguiste los números? Están en la última página. Revisé. Sofía Martín, Verónica Torres, Ana Beltrán, 3 mujeres que habían denunciado a Rodrigo y luego habían retirado sus denuncias. Llama a Sofía Martín primero. Pregúntale si estaría dispuesta a testificar. ¿Crees que lo hará? No lo sé, pero no puedo dejar de hacerlo. Marta salió de la oficina. Me quedé sola con los documentos. Las fotografías de Laura seguían sobre mi escritorio. Esas marcas, esos 5 dedos, la evidencia física clara de un crimen brutal. La experiencia me había enseñado que las pruebas físicas, por sí solas, no siempre bastan. En casos como este, donde hay dinero y poder involucrados, necesitas más. Hacían falta testigos, antecedentes y un caso tan sólido que ningún abogado, por caro que fuera, pudiera desmontarlo. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Jueza Vázquez. Buenos días, jueza. Soy el magistrado Hernández del Tribunal Superior. Era mi superior. Y esas llamadas nunca eran casuales. Buenos días, señor. He recibido algunas llamadas esta mañana sobre un caso que está manejando. Rodrigo Salazar. Sí, señor. Violencia contra menor. El material probatorio es contundente. Entiendo. Pero el abogado del señor Salazar ha presentado una queja formal. Dice que usted dictó prisión preventiva sin las garantías adecuadas. Con todo respeto, señor, dicté prisión preventiva siguiendo el protocolo exacto. Tengo evidencia fotográfica, declaración de la víctima, informe médico forense. El riesgo de fuga y reincidencia es evidente. No estoy cuestionando su decisión, jueza. Solo le informo que va a estar bajo escrutinio. El señor Salazar ha contratado a Fernando Castel. Lo sé, ya lo conocí. Castel es bueno, muy bueno. Y no tiene escrúpulos. Va a intentar destruir su caso de cualquier forma posible. Soy consciente de lo que viene. Bien, porque esto se va a poner feo. Salazar tiene amigos. Ya están presionando. Han llamado a 3 diputados esta mañana exigiendo su liberación. Los diputados no dictan sentencias en mi sala, señor. Hubo una pausa. Luego el magistrado se rió. Por eso eres la mejor jueza que tenemos, Elena. Adelante. Pero ten cuidado. Colgó. Marta apareció en la puerta pocos minutos después. Hablé con Sofía Martín. Al principio no quería hablar, pero cuando le expliqué que se trataba de una menor de edad, aceptó. Viene esta tarde a las 5. Perfecto. ¿Y las otras? Ana Beltrán se mudó a Argentina. No creo que podamos traerla. Verónica Torres no contestó. Sigue intentando con Verónica. Pasé las siguientes horas revisando cada detalle del caso. Los informes médicos, las declaraciones, las fotografías. Cada pieza de evidencia tenía que ser perfecta porque sabía que Castel iba a atacar cada punto débil. A las 5 en punto, Sofía Martín llegó a mi oficina. Tendría unos 30 años, delgada con el cabello recogido con una rigidez que delataba nerviosismo. Vestía ropa conservadora, se veía nerviosa. Gracias por venir, le dije indicándole una silla.
No sé si debería haber venido, dijo nada más sentarse. Lo que pasó con Rodrigo fue hace 3 años. Ya lo superé. No quiero revivirlo. Lo entiendo. Pero hay una niña de 17 años en el hospital con marcas de estrangulamiento en el cuello. Marcas que Rodrigo Salazar le hizo. Y necesito tu ayuda para asegurarme de que no pueda hacerle eso a nadie más. Sofía cerró los ojos. Siempre temí que algo así terminara ocurriendo. Cuando retiré la denuncia sabía que tarde o temprano iba a lastimar a alguien más. Necesito que me expliques lo que ocurrió. Ella respiró profundo. Yo trabajaba como gerente en uno de sus concesionarios. Era un buen trabajo, bien pagado. Al principio Rodrigo era profesional, pero después de unos meses empezó a hacer comentarios inapropiados sobre mi ropa, mi cuerpo. Yo los ignoraba. Luego empezaron los tocamientos, una mano en mi espalda que bajaba demasiado, un abrazo que duraba demasiado. Yo le dije que parara. Él se reía y decía que era muy sensible. Cuando se volvió violento. Una noche tuvimos que trabajar tarde para cerrar un trato grande. Nos quedamos solos en la oficina. Él me ofreció vino. Yo rechacé. Él insistió. Finalmente acepté una copa para no ser descortés. Una copa se convirtió en dos. Yo empecé a sentirme mareada. Muy mareada. Creo que puso algo en mi bebida. Sentí un nudo inmediato en el estómago. ¿Qué pasó después? Después todo se volvió confuso hasta que me encontré en su despacho, en el suelo. Él estaba sobre mí, mi blusa estaba rota. Yo lo empujé, le grité. Y entonces me agarró del cuello. Su voz se quebró y tuvo que detenerse unos segundos. Me apretó fuerte. Me dijo que si le decía a alguien me iba a destruir, que nadie me iba a creer, que él era respetable y yo era solo una empleada. ¿Cómo es capaz? El guardia de seguridad escuchó los gritos, tocó la puerta. Rodrigo me soltó, arregló su ropa. Me dio dinero y me dijo que me fuera a casa, que habláramos mañana. ¿Presentaste denuncia? Sí. Fui directo a la policía. Me hicieron fotos, tomaron mi declaración. Pero luego Rodrigo contrató a Fernando Castel. Y Castel me contactó. Me ofreció dinero. Mucho dinero. 100.000 euros para retirar la denuncia y firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Y lo tomaste? Sí, dijo con vergüenza. Soy de familia humilde. 100.000 euros era más dinero del que había visto en mi vida, y Castel me asustó. Me dijo que si no aceptaba Rodrigo me iba a demandar por difamación, que iba a arruinar mi reputación, que nunca volvería a conseguir trabajo. Tenía miedo, así que tomé el dinero y firmé. ¿Todavía tienes el acuerdo? Sí. ¿Y estarías dispuesta a romperlo, a testificar contra él? Sofía me miró con ojos llenos de lágrimas. Si testifico, tengo que devolver el dinero. Ya lo gasté, compré un departamento, no puedo devolverlo. Te protegeremos. El acuerdo es inválido si se obtuvo bajo coacción, y claramente fue coacción. Pero él me va a demandar. Si lo hace, responderemos legalmente. Voy a asegurarme de que no pueda hacerte nada. Ella dudó largo rato. Luego asintió lentamente. Está bien, voy a testificar, pero solo porque no quiero que le haga a esa niña lo que me hizo a mí. Gracias. Tu testimonio puede cambiar todo. Después de que Sofía se fue, me quedé en mi oficina hasta tarde, construyendo el caso pieza por pieza, cada declaración, cada documento, cada fotografía. No podía permitirme ningún error. Era medianoche cuando finalmente salí. El edificio estaba vacío. Mis pasos resonaban en los pasillos de mármol. Afuera Madrid dormía. Sabía que esa noche el descanso no iba a llegar, porque en mi mente seguía viendo esas marcas en el cuello de Laura, esas 5 marcas que no dejaban espacio para la duda, y sabía que esta batalla apenas comenzaba. El juicio comenzó 3 semanas después, 3 semanas en las que cada día añadió una nueva tensión al caso. Rodrigo Salazar seguía en prisión preventiva a pesar de los intentos de Fernando Castel de liberarlo. Laura había vuelto a casa con Antonio y estaba en terapia intensiva. Carmen había intentado contactar a su hija múltiples veces, pero Laura se negaba a hablar con ella. Había armado un expediente firme, aunque sabía que Castel buscaría cualquier resquicio para debilitarlo. La sala del tribunal estaba llena esa mañana, periodistas curiosos, activistas de derechos de las mujeres. El caso había salido en todos los periódicos. Los titulares hablaban de un empresario millonario acusado de intentar matar a su hijastra.
Me senté en mi silla detrás del estrado. Al colocarme la toga sentí la carga real de lo que estaba a punto de decidir. A mi derecha estaba Rodrigo con Fernando Castel llevaba un traje que probablemente costaba más que mi salario de un mes. Rodrigo llevaba uno similar. Todo en ellos estaba calculado para proyectar la imagen de un empresario respetable. A mi izquierda estaba el fiscal del caso Marco Rivera. Era joven, rondaba los 30, y ya había demostrado una solidez poco común, y estaba determinado a ganar. Y en las bancas del público estaban Antonio y Laura. Laura vestía ropa conservadora, el cuello todavía vendado aunque las marcas habían comenzado a sanar. Antonio mantenía la mano apoyada en su hombro sin apartarse de ella. Carmen no estaba por ningún lado. Señoras y señores, comencé. Estamos aquí para el juicio del caso número 2. El Estado contra Rodrigo Salazar. Los cargos son intento de homicidio y lesiones graves contra menor de edad. Fiscal Rivera, presente su caso. Marcos se puso de pie. Señoría, voy a demostrar que el señor Rodrigo Salazar, en la noche del 15 de marzo, agredió violentamente a Laura Mendoza Ruiz, menor de 17 años, que la estranguló con tal fuerza que le dejó marcas permanentes y puso en riesgo su vida, que lo hizo en un acto de violencia premeditada después de que ella se negara a aceptar su comportamiento abusivo. Letrado Castel, su turno. Fernando se levantó con ese aire de superioridad que lo caracteriza. Señoría, la defensa sostendrá que la señorita Mendoza presenta un historial de conducta problemática, que las lesiones, si bien reales, fueron autoinfligidas o causadas por terceros con el propósito de incriminar a mi cliente, que el señor Salazar es inocente de todos los cargos. Noté una tensión inmediata pero mantuve el gesto impasible. Adelante, fiscal Rivera. Marcos llamó a su primer testigo. Llamó al doctor Ramírez, médico forense. El doctor subió al estrado y juró decir la verdad. Marcos le mostró las fotografías de Laura tomadas esa noche. Doctor, ¿puede describir estas lesiones? Son marcas de estrangulamiento. 5 marcas correspondientes a dedos humanos. El pulgar en el lado derecho del cuello, los otros 4 dedos en el izquierdo. La profundidad de las marcas indica que la presión fue intensa y sostenida durante varios segundos. ¿Es posible que estas marcas sean autoinfligidas? No. Es físicamente imposible que alguien se estrangule a sí mismo con esta fuerza. El reflejo natural del cuerpo es protegerse. Estas marcas solo pueden ser causadas por otra persona. ¿Y qué más notó en su examen? Además de las marcas de estrangulamiento, la víctima presentaba petequias en los ojos, lo que indica falta de oxígeno. También tenía moretones en los brazos consistentes con alguien tratando de liberarse de un agarre, y su voz estaba ronca debido al daño en las cuerdas vocales. ¿Qué tan grave fue la agresión? Extremadamente grave. Si la presión hubiera continuado por 20 segundos más, Laura Mendoza habría muerto. La sala quedó en completo silencio durante unos segundos. No tengo más preguntas, dijo Marcos. Fernando se levantó para el contrainterrogatorio. Doctor Ramírez, usted dijo que las marcas solo pueden ser causadas por otra persona. Pero ¿no es cierto que alguien más pudo haber estrangulado a Laura y ella luego culpó a mi cliente? Es posible en teoría, pero improbable dado el testimonio de testigos. ¿Improbable o imposible, doctor? Improbable. Entonces admite que existe la posibilidad de que otra persona causara estas marcas. Existe la posibilidad teórica, sí, pero la evidencia contextual sugiere fuertemente que fue el acusado. Pero usted no estaba ahí cuando sucedió, ¿correcto? Correcto. Pero el patrón de las lesiones, el tiempo estimado y la consistencia con el testimonio de la víctima, solo responda a la pregunta, doctor. Usted no estaba ahí. No, no estaba. Entonces no puede afirmar con certeza absoluta quién causó estas marcas. Intervine. Letrado Castel, el doctor está proporcionando opinión experta basada en evidencia física. No necesita haber estado presente para analizar las lesiones. Fernando me miró. Solo establezco que existe duda razonable, señoría. Notado. Continúe. No tengo más preguntas, dijo Fernando con satisfacción. Aún no sabía lo que vendría después. Cuando Marcos hizo su reinterrogatorio, el doctor Ramírez aclaró. Para eliminar toda duda, las marcas en el cuello de Laura Mendoza son consistentes con un ataque de estrangulamiento violento. La posición de los dedos, la profundidad de la presión, las petequias en los ojos,
Todo indica un ataque intencional y prolongado. En mis 20 años como médico forense, he examinado cientos de casos de estrangulamiento. Es uno de los casos más contundentes que he examinado. El siguiente testigo fue Antonio. Subió al estrado y vi cómo le temblaban las manos al jurar. Esto era difícil para él. Testificar en un caso donde su hija era la víctima. Marcos lo interrogó primero. Señor Mendoza, cuéntenos qué pasó la noche del 15. Antonio respiró profundo. Recibí una llamada de mi hija a las 2 de la madrugada. Estaba llorando, gritando, diciendo que Rodrigo la había atacado. Conduje inmediatamente a la casa de mi ex esposa. Cuando llegué encontré a Laura en el suelo de su habitación con marcas en el cuello. Rodrigo y Carmen estaban abajo actuando como si nada hubiera pasado. ¿Qué hizo usted? Llamé a la policía y a una ambulancia. Luego confronté a Rodrigo. Le pregunté qué le había hecho a mi hija. Él me dijo que Laura había mentido, que ella lo había provocado. ¿Cómo reaccionó usted? Sentí una ira difícil de contener, pero me contuve porque entendí que perder el control solo perjudicaría a mi hija, así que me quedé con ella hasta que llegaron las autoridades. No tengo más preguntas. Fernando se levantó. Señor Mendoza, usted es fiscal jubilado. Correcto, correcto, y trabajó muchos años con la jueza Vázquez. Sí, son amigos cercanos, somos colegas y amigos. ¿No cree que esa amistad puede haber influenciado el manejo de este caso? Intervine. Letrado Castel, mi relación profesional con el señor Mendoza no afecta mi imparcialidad. Si tiene objeciones a mi participación en este caso debió presentarlas antes. Solo señalo el conflicto de interés, señoría. Notado y rechazado. Continúe. Fernando miró a Antonio. Señor Mendoza, ¿no es cierto que su hija tiene problemas de conducta, que ha sido expulsada de 2 escuelas? Eso es mentira, respondió Antonio sin elevar la voz, pero visiblemente tenso. No es cierto que está en terapia por problemas emocionales, está en terapia ahora por el trauma de ser estrangulada. No tenía problemas emocionales antes. Y no es cierto que no aprueba la relación de su exesposa con mi cliente. No puedo aceptar que mi exesposa esté con un hombre que casi mata a mí. Eso es lo que se está determinando aquí, señor Mendoza. No tengo más preguntas. Antonio bajó del estrado. Lo vi apretar los puños. Sabía que quería decir más, hacer más, pero se contuvo. Luego vino el momento más difícil. Laura tenía que testificar. Cuando Marcos la llamó, en la sala se hizo un silencio tenso. Laura avanzó hacia el estrado con pasos inseguros. Su padre la acompañó hasta las escaleras. Luego tuvo que dejarla. Ella juró con voz temblorosa. Marcos fue gentil. Laura, sé que esto es difícil, pero necesito que nos cuentes lo que pasó esa noche. Laura miró a su padre. Él asintió dándole ánimo. Luego ella comenzó. Estábamos cenando. Mamá, Rodrigo y yo hablábamos de mis planes universitarios. Yo dije que quería estudiar derecho. Rodrigo dijo que las mujeres no deberían ser abogadas. Yo lo contradije. Él se enojó. Hablaba en voz baja, esforzándose por no quebrarse. Mamá fue a la cocina. Rodrigo vino hacia mí, me agarró del brazo, le dije que me soltara. Entonces me jaló a la sala y puso sus manos en mi cuello. Tuvo que detenerse unos segundos para respirar. No podía respirar. Traté de quitarle las manos, pero era muy fuerte. Vi puntos negros. Pensé que iba a morir. Luego mamá entró y gritó. Él me soltó. ¿Qué dijo tu madre? Le preguntó a él si estaba bien. A él, no a mí. Luego me gritó a mí. Me dijo que era una malcriada, que había provocado todo. ¿Y qué hizo Rodrigo? Mantuvo una expresión tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Le dijo a mamá que yo siempre estaba tratando de causar problemas entre ellos. Marcos mostró las fotografías. Estas son las marcas que él te dejó. Laura miró las fotos y empezó a sollozar. Sí, no tengo más preguntas. Ahora venía Fernando, y yo sabía que no iba a ser gentil. Se acercó al estrado con una sonrisa calculada. Señorita Mendoza, usted dice que mi cliente la atacó sin provocación. Sí, pero también admite que lo contradijo, que le faltó al respeto. Solo le dije que estaba equivocado. No es cierto que usted ha tratado de sabotear la relación de su madre con mi cliente desde el principio. No, no es cierto que le dijo a su madre que no aprobaba la relación. Dije que no me gustaba cómo me hablaba, no que quería sabotearlo. ¿No le parece oportuno que esas marcas aparezcan justo cuando su madre y mi cliente planeaban casarse? Él me atacó.
Usted fabricó esto para separar a su madre de un hombre que la hace feliz. Objeción, gritó Marcos. Está acosando a la testigo. Aceptada, dije firmemente. Letrado Castel, haga preguntas, no acusaciones. Fernando sonrió. Señorita Mendoza, ¿ha mentido alguna vez? ¿Qué? Es una pregunta simple. ¿Ha mentido alguna vez en su vida? Todos hemos mentido alguna vez. Exactamente. Entonces es posible que esté mintiendo ahora. No estoy mintiendo. No tengo más preguntas. Laura bajó del estrado llorando. Antonio la recibió con un abrazo. Sentí el impulso de acercarme. Quería decirle que todo iba a estar bien, pero tenía que mantener la imparcialidad. El siguiente día trajeron a Sofía Martín. Ella testificó sobre su experiencia con Rodrigo. Fernando intentó destruir su credibilidad argumentando que había aceptado dinero, pero no se retractó de su versión. Acepté el dinero porque tenía miedo, dijo, pero no mentí sobre lo que me hizo, y no voy a quedarme callada mientras le hace lo mismo a otros. Luego testificó Carmen, y fue devastador. Carmen subió al estrado con ropa elegante y maquillaje perfecto. Se comportaba con una serenidad que contrastaba con la gravedad del juicio, en el que su hija acusaba a su novio de intento de homicidio. Marcos la interrogó. Señora Ruiz, ¿qué vio la noche del incidente? Vi a mi hija en el suelo con marcas en el cuello, pero creo que ella misma se las hizo. ¿Por qué cree eso? Porque Laura siempre ha sido dramática, siempre exagera todo. Miré a Carmen con incredulidad. Me costaba asimilar sus palabras. El médico forense testificó que es imposible que esas marcas sean autoinfligidas. ¿Sigue creyendo que su hija mintió? Carmen dudó. Por primera vez, vi una grieta en su armadura. Yo, no sé, señora Ruiz, permítame ser más específico. Cuando entró a esa sala y vio a su hija de 17 años en el suelo, sin poder respirar, con marcas rojas alrededor del cuello, ¿cuál fue su primera reacción? Yo, me asusté. ¿Y qué hizo? Le pregunté a Rodrigo qué había pasado. ¿No le preguntó primero a Laura si estaba bien? Silencio. Señora Ruiz, le hice una pregunta. Rodrigo estaba de pie junto a ella. Parecía alterado. Pensé que Laura había hecho algo. ¿Qué podría haber hecho una niña de 50 kilos para merecer ser estrangulada? No dije que lo mereciera, solo, pero asumió que ella había provocado lo que sea que pasó. Ella tiene carácter fuerte, siempre ha desafiado la autoridad. Desafiar la autoridad justifica la violencia. No, pero entonces ¿por qué no llamó a una ambulancia inmediatamente? Rodrigo dijo que no era necesario. Y usted simplemente le creyó. Él es médico. No, espera, no es médico, pero es un hombre exitoso, responsable. Es un hombre que acababa de estrangular a su hija, señora Ruiz. Objeción, gritó Fernando. Eso no está probado. Sostenida, dije. Fiscal Rivera, refórmese la pregunta. Marcos asintió. Señora Ruiz, en algún momento esa noche le preguntó a Laura qué había pasado. Carmen bajó la mirada. No, ¿por qué no? Porque tenía miedo de la respuesta. Fue la primera respuesta que no sonó automática. ¿Y qué hizo usted como madre? Silencio largo. Señora Ruiz, ¿qué hizo cuando vio que su hija tenía marcas de estrangulamiento en el cuello? Le pregunté a Rodrigo qué había pasado. ¿No le preguntó a su hija si estaba bien? Yo, no recuerdo. ¿No la llevó al hospital? Rodrigo dijo que no era necesario. ¿Y usted le creyó a él en lugar de a su hija que tenía marcas visibles de violencia? Carmen empezó a llorar. Yo lo amaba. Pensé que Laura estaba exagerando. Pensé que... No terminó la frase. Marcos presionó. Pensó que su hija merecía ser estrangulada por contradecir a su novio. No, solo, yo no sabía. Tiene razón, no sabía. Porque eligió no ver, eligió creer en un hombre que conoció hace 8 meses sobre la hija que crió durante 17 años. Carmen sollozaba ahora. Fernando objetó, pero yo lo rechacé. Nadie intervino. Cuando finalmente bajó del estrado, pasó junto a Laura. Por un momento sus ojos se encontraron. Vi en el rostro de Carmen la realización de lo que había hecho. Vi cómo su expresión se desmoronaba. Lo siento, susurró Carmen. Laura apartó la mirada. Finalmente llegó el turno de Rodrigo. Fernando lo había preparado bien. Subió al estrado con confianza, vestido perfectamente, con una seguridad ensayada. Marcos lo interrogó.
Señor Salazar, ¿atacó a Laura Mendoza? No. ¿Puso sus manos en su cuello? No. Entonces, ¿cómo explica las marcas? No puedo explicarlas. Solo sé que yo no las causé. ¿Está diciendo que Laura mintió? Estoy diciendo que no sé cómo se hizo esas marcas, pero no fui yo. Señor Salazar, ¿no es cierto que tiene antecedentes de violencia contra mujeres? Esos casos fueron desestimados. Soy inocente. ¿Pagó a las víctimas para que retiraran las denuncias? Mi abogado manejó esos asuntos. Así que su respuesta es sí, mi respuesta es que soy inocente. Marcos continuó presionando. Pero Rodrigo estaba bien entrenado. Nunca admitió nada. Nunca se contradijo. No cometió errores visibles. Los alegatos finales vinieron al tercer día. Marcos tomó la palabra y volvió a unir cada prueba presentada. Las marcas físicas, el testimonio médico, la declaración de Laura, el patrón de comportamiento de Rodrigo. Luego Fernando habló. Pintó a Laura como una adolescente manipuladora. Pintó a Antonio como un padre vengativo. Pintó a Rodrigo como una víctima de una conspiración. Fue convincente, pero yo había visto las pruebas, había escuchado todos los testimonios, y tenía claro lo que mostraban las pruebas. Cuando ambos terminaron, cerré la sesión. Dictaré mi veredicto mañana, a las 10 de la mañana. Esa noche no dormí. Revisé cada pieza de evidencia otra vez. Las fotografías, los testimonios, los informes médicos, todo apuntaba a la misma conclusión. Pero sabía que esta sentencia iba a tener consecuencias. Rodrigo Salazar era poderoso. Su condena iba a crear enemigos. Pero también sabía que si lo dejaba libre, iba a volver a hacerlo. Y sabía que dejarlo libre significaba asumir un riesgo real. El día del veredicto, la sala estaba aún más llena que durante el juicio. Había cámaras de televisión fuera del edificio, periodistas apostados en la entrada y activistas con pancartas. Me senté en mi lugar. Al sentarme, sentí el peso real de la decisión que estaba por leer. A mi izquierda, Laura y Antonio. Ella estaba pálida, con las manos entrelazadas con las de su padre. A mi derecha, Rodrigo con Fernando Castel, ambos con una seguridad cuidadosamente ensayada. Y en la última fila, casi escondida, estaba Carmen. Había venido sola. Sus ojos estaban hinchados de llorar. El tribunal está en sesión, anunció mi secretaria. La sala quedó en silencio. Abrí la carpeta con mi sentencia. La había escrito y reescrito 5 veces durante la noche. Sabía que cada frase sería examinada en una apelación. Fernando Castel iba a buscar cada error, cada tecnicismo. He revisado cuidadosamente todas las pruebas presentadas en este caso. Comencé. Los testimonios de testigos, los informes médicos, las fotografías, las declaraciones de todas las partes involucradas. He llegado a una conclusión sostenida por la prueba que se ha presentado aquí. Rodrigo se enderezó en su silla. Las marcas en el cuello de Laura Mendoza son consistentes con estrangulamiento intencional. El informe médico forense es claro. Estas marcas no pueden ser autoinfligidas. La presión requerida y el patrón de las marcas indican que fueron causadas por otra persona durante un intervalo prolongado compatible con estrangulamiento. Hice una pausa. El testimonio de Laura Mendoza fue consistente, detallado y coherente con lo vivido. El testimonio de Sofía Martín estableció un patrón de comportamiento violento por parte del acusado. Y el testimonio de la madre, Carmen Ruiz, aunque inicialmente de defensa, reveló una dinámica familiar donde la violencia fue minimizada y negada. Laura apretó la mano de su padre. Por otro lado, el testimonio del señor Rodrigo Salazar resultó poco convincente frente a la prueba objetiva. Sus negaciones fueron absolutas y ensayadas. No ofreció ninguna explicación alternativa creíble para las lesiones, y su historia no coincide con la evidencia física. Rodrigo comenzaba a perder su compostura. Su cara se puso roja. Además, el patrón establecido por casos anteriores, donde el señor Salazar pagó a víctimas para retirar denuncias de violencia, es sumamente relevante. Los hechos no pueden analizarse como un episodio único. Es parte de un patrón de comportamiento. Fernando se puso de pie. Objeción, señoría. Esos casos fueron desestimados. No pueden ser considerados. Su objeción queda anotada y rechazada. Los casos fueron desestimados porque las víctimas retiraron las denuncias después de recibir pagos,
no porque fueran infundadas. Eso establece un patrón relevante. Me puse de pie. Por tanto, en el caso del Estado contra Rodrigo Salazar, lo declaro culpable de ambos cargos. Un grito ahogado llenó la sala. Laura empezó a llorar. Antonio la abrazó fuerte. Rodrigo se puso de pie. Esto es una farsa. Usted está comprando su condena. Señor Salazar, siéntese, ordené. No me voy a sentar. Esto es injusto. Tengo influencia. Esto no puede terminar así. Oficiales, controlen al acusado, ordené. 2 policías se acercaron a Rodrigo. Él los empujó. No me toquen, saben quién soy, voy a destruir su carrera. A todos, los oficiales lo agarraron con más fuerza. Fernando intentó calmarlo, pero Rodrigo estaba fuera de control. El millonario sereno y confiado había desaparecido. La imagen que había mantenido hasta entonces se desmoronó, violento, arrogante, incapaz de aceptar consecuencias. Esa niña mintió, su padre la entrenó. Todos ustedes están contra mí. Lo sacaron a la fuerza de la sala mientras seguía gritando. Fernando lo siguió intentando controlar el daño, pero era demasiado tarde. Rodrigo había mostrado su verdadera cara frente a todos. Cuando se fue, continuó. La sentencia será dictada en una semana, pero anticipo que dado la gravedad de los crímenes, la vulnerabilidad de la víctima siendo menor de edad, y el patrón de comportamiento del acusado, anticiparé una pena acorde con la gravedad de los hechos. Golpeé el martillo. Sesión levantada. Antonio y Laura se abrazaron llorando. Lloraban sin intentar contenerse. Vi a otros en la sala aplaudir. Los activistas, las víctimas de violencia que habían venido a apoyar. Y vi a Carmen. Estaba sentada sola, llorando silenciosamente. Había perdido a su novio. Pero más importante, había perdido a su hija, y tendría que cargar con esa ausencia. Salí de la sala y fui a mi oficina. Necesitaba un momento sola antes de enfrentar lo que vendría después. Sabía que habría consecuencias. Rodrigo tenía contactos. Ya había recibido llamadas amenazantes, pero no me importaba. Alguien tocó la puerta. Adelante, era Antonio. ¿Y Laura? Jueza Vázquez, dijo Laura con voz temblorosa. Gracias por creerme. Me levanté y la abracé. En ese momento dejé de ser jueza. El caso había terminado. No me tienes que agradecer. Solo hice mi trabajo. Hizo más que su trabajo, dijo Antonio. Nos devolvió la fe en el sistema. ¿Cómo te sientes? Le pregunté a Laura, asustada todavía, pero aliviada, y sorprendida de que realmente ganamos. No ganaste tú, lo que se impuso fueron los hechos. Antonio me miró con esos ojos que lo decían todo. Gratitud, respeto, amistad, Elena, nunca voy a poder agradecerte suficiente. No tienes que hacerlo. Cada uno cumplió su parte, como lo hicimos tantas veces cuando éramos fiscales. Ya decidiste la sentencia. Tengo una semana para hacerlo oficialmente. Pero sí, ya sé qué voy a hacer. ¿Cuánto tiempo? El máximo, 8 años, y solicitaré que no se aplique ningún beneficio penitenciario. 8 años, repitió Antonio. No es suficiente por lo que hizo, pero es justicia. Una semana después, dicté la sentencia formal. Rodrigo Salazar, 8 años de prisión, sin posibilidad de reducción de sentencia. Prohibición de acercarse a Laura Mendoza por 20 años después de cumplir su condena. Orden de pagar todos los gastos médicos y terapéuticos de Laura. Fernando Casel apeló inmediatamente, pero el expediente estaba sólidamente fundamentado. No se detectaron vicios procesales. No había tecnicismos que pudieran usar. La apelación fue rechazada 2 meses después. Rodrigo Salazar fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Esta vez, no hubo atajos. No pudo salir por dinero, ni por amenazas, ni por influencias. Y aún así, lo más difícil vino después. 2 meses después del juicio, recibí una llamada. Era Carmen, jueza Vázquez. ¿Podría verla? Necesito hablar con usted. Dudé, pero finalmente acepté. Nos vimos en una cafetería a pocas calles del juzgado. Carmen había cambiado. Ya no llevaba ropa elegante ni maquillaje perfecto. Se veía apagada, sin la máscara con la que solía protegerse. Gracias por venir, dijo cuando me senté. ¿Qué necesitas, Carmen? Necesito saber cómo puedo recuperar a mi hija. He intentado llamarla, escribirle, visitarla, pero ella no quiere verme. Y no la culpo. Fui una madre horrible. Al menos hoy estás diciendo algo que antes no podías decir.
He estado en terapia, tratando de entender cómo pude elegir a un hombre sobre mi propia hija. En terapia, empecé a entender por qué me aferraba a hombres que me hacían sentir segura, aunque me estuviera destruyendo por dentro. ¿Y has hecho progreso? Creo que sí, pero necesito que Laura lo vea. Necesito que sepa que he cambiado. Carmen, voy a ser honesta contigo. No sé si Laura te va a perdonar, y no sé si deberías esperar ese perdón. El daño fue profundo, y no se borra con una conversación. Ella empezó a llorar. Lo sé, pero ella es mi hija. No puedo rendirme. No te estoy diciendo que te rindas. Te estoy diciendo que respetes su espacio, que le des tiempo, que lo demuestres en lo cotidiano, sin exigir nada a cambio. Y si eventualmente ella decide darte otra oportunidad, estés lista para ser la madre que ella necesita. ¿Cómo hago eso? Empieza escribiéndole cartas, no pidiéndole perdón, no haciendo esto sobre ti, sino diciéndole que la amas, que entiendes el daño que causaste, que estás trabajando en cambiarte. Aunque ella nunca responda, sigue escribiendo. Eventualmente, tal vez, ella esté lista para leer. Carmen asintió. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Cómo es que usted nunca dudó? Todos dudaban. La policía, los abogados, incluso yo dudaba de mi propia hija, pero usted nunca dudó, porque he visto las marcas que la violencia deja, no solo las físicas, las emocionales, y aprendí hace años que, cuando alguien llega con ese miedo en la voz, lo último que necesita es que la traten como si estuviera inventando. No hay razón para mentir cuando la verdad ya es suficientemente terrible. Cree que Laura va a salir adelante aunque el camino no sea rápido. Laura va a estar más que bien. Va a ser fuerte, porque sobrevivió, y porque tiene un padre que nunca dejó de creerle, y porque aprendió de la manera más dura posible que su voz importa. 6 meses después, Laura vino a verme a mi oficina. Jueza Vázquez, quería contarle algo. Dime. Decidí que quiero estudiar en la universidad. ¿Derecho como tu padre? No. Psicología. Quiero especializarme en trauma y violencia. Quiero ayudar a otras chicas como yo. Sonreí. Vas a ser brillante en eso. También quería decirle que hablé con mi mamá. ¿En serio? Sí. Ella ha estado escribiéndome cartas como usted le sugirió. Al principio las tiraba sin leerlas, pero una noche estaba triste y leí una, y luego otra, y vi que realmente está cambiando. ¿Cómo te sientes al respecto? No la he perdonado completamente. No sé si alguna vez lo haré, pero estoy dispuesta a intentar reconstruir una relación. No la relación que teníamos, una nueva, una donde ella me respete y yo pueda confiar en ella. Eso requiere mucha fuerza. Con el tiempo entendí que no todas las sentencias terminan en una cárcel. Algunas empiezan mucho después, cuando alguien se atreve a mirarse sin excusas. Tu madre tiene mucha suerte de tenerte. Laura se quedó un momento más. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que sé. ¿Por qué hizo todo esto? Sé que usted y mi papá son amigos, pero fue más allá del deber. ¿Por qué? Me recosté en mi silla. Porque, a tu edad, yo también supe lo que es hablar, y que no te crean. No exactamente lo mismo, pero suficientemente parecido. Y nadie me creyó, nadie me defendió. Tuve que salir sola de esa situación, y me prometí que si alguna vez estaba en posición de ayudar a alguien en situación similar, lo haría. No importa qué. ¿Qué le pasó? No es algo que cuente con facilidad. Solo diré que salí de allí, y decidí que nadie debía pasar por eso sin apoyo. Me hice fuerte, y dediqué mi vida a asegurarme de que otras mujeres no tuvieran que pasar por lo que yo pasé solas. Laura me abrazó. Gracias por ser esa persona para mí. Con el tiempo Laura volvió a respirar sin miedo y reconstruyó su vida paso a paso. Terminó la preparatoria con honores. Entró a la universidad. Estudió psicología como había planeado. Se especializó en trauma. Y un día, me llamó con noticias. Jueza Vázquez, acabo de graduarme y conseguí un trabajo. ¿Dónde? En un centro de apoyo para víctimas de violencia de género. Voy a ser consejera. Voy a ayudar a mujeres y niñas que pasaron por lo que yo pasé. Laura, estoy tan orgullosa de ti. También hay algo más. Me voy a casar. ¿En serio? Sí, con Andrés. Lo conocí en la universidad. Es amable, gentil, me respeta, me apoya. Es todo lo que Rodrigo no era. Me encantaría conocerlo. Por eso llamo. Quiero invitarla a la boda, a usted y a su esposo. Por favor, venga, ahí estaré.
La boda fue hermosa, pequeña, íntima, llena de amor. Antonio caminó con Laura al altar, lloró durante toda la ceremonia. Carmen estaba ahí también, sentada al fondo, llorando silenciosamente, pero ahí. Durante la recepción, Laura dio un discurso. Hace 5 años pasé por la peor experiencia de mi vida. Un hombre intentó matarme, y durante un tiempo pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a ser la misma. Su voz era firme ahora, sin temblores. Pero sobreviví, no solo sobreviví, aprendí a vivir otra vez, porque tuve personas que me apoyaron. Mi padre, quien nunca dejó de creerme, mi terapeuta, quien me ayudó a sanar, y la jueza Vázquez, quien me enseñó que la verdad siempre prevalece si eres lo suficientemente valiente para defenderla. Me señaló. Todos voltearon a verme. Jueza, usted me salvó la vida, no solo porque puso a mi agresor en prisión, sino porque me demostró que mi voz importaba, que mi verdad importaba, que yo importaba. Así que este brindis es por usted y por todas las mujeres que luchan cada día por justicia. Se levantaron las copas. Yo bajé la mirada un momento, porque se me cerró la garganta. Javier, mi esposo, me apretó la mano. Lo lograste, susurró. Ella lo logró, respondí. Yo solo la ayudé. Rodrigo Salazar cumplió 7 años de sus 8 años de sentencia. Presentó recurso tras recurso, y ninguno prosperó. Intentó sobornar guardias. Fue descubierto, y le agregaron tiempo. Con el tiempo su situación penitenciaria quedó sujeta a controles estrictos y a condiciones que le impidieron acercarse a Laura. Tiene prohibido acercarse a Laura. Tiene prohibido salir del país. Tiene que asistir a terapia obligatoria para agresores. Y si viola cualquiera de estas condiciones, vuelve inmediatamente a prisión. La última vez que supe de él, vivía solo en un departamento pequeño. Su imperio de concesionarios había colapsado durante su tiempo en prisión. Sus socios lo abandonaron. Su dinero se agotó en abogados y apelaciones fallidas. El hombre que una vez creyó que era intocable ahora era solo otro exconvicto tratando de rehacer su vida. Y Laura está bien, más que bien. Está casada, feliz, trabajando en lo que ama, ayudando a otras sobrevivientes a encontrar su voz. Hace un mes, me jubilé, 32 años como jueza, miles de casos, muchas victorias, algunas derrotas, pero el caso de Laura es el que más recuerdo, no porque fuera el más complejo, sino porque fue el más personal. En mi último día en el juzgado, encontré una carta en mi escritorio. Era de Laura. Querida jueza Vázquez, decía, hoy supe que se retira, y aunque estoy triste de que ya no estará en esa sala defendiendo a mujeres como yo, también estoy feliz de que finalmente pueda descansar. Usted se lo merece. Quiero que sepa que su legado continúa. Cada mujer que ayudo en el centro, cada historia que escucho, cada sobreviviente que encuentra su fuerza, es gracias a lo que usted me enseñó. Me enseñó que la justicia existe, me enseñó que mi voz importa, me enseñó que sobrevivir no es suficiente, también tenemos que florecer. Así que gracias, por todo, por creerme cuando nadie más lo hizo, por luchar por mí cuando no podía luchar por mí misma, por ser el tipo de jueza y el tipo de mujer que toda niña merece tener en su esquina. Con amor y gratitud eterna, Laura Mendoza de Santos. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Luego miré alrededor de mi oficina por última vez, las paredes llenas de diplomas y certificados, el escritorio donde había revisado miles de expedientes, la silla donde me había sentado durante 3 décadas impartiendo justicia. Algunas cosas se cierran, otras se quedan contigo para siempre. Salí del edificio por última vez. Javier me esperaba afuera con un ramo de flores. ¿Lista para el siguiente capítulo?, preguntó. Más que ¿algún arrepentimiento? Ninguno, respondí, y lo dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Al final, este oficio se mide de otra manera, por las vidas que tocas, y por las veces que eliges hacer lo correcto aunque incomode, y no cambiaría ninguna de esas decisiones. Durante 32 años firmé sentencias que cambiaron vidas, y este caso, más que muchos otros, me recordó por qué empecé, no solo para Laura sino para mí también.
porque me recordó por qué elegí este trabajo, por qué me levantaba cada mañana y me ponía esa toga, por qué pasaba noches sin dormir revisando expedientes, por qué aguantaba amenazas y presión y críticas, por mujeres que necesitan que alguien las escuche sin juzgarlas, por las mujeres que necesitan que alguien les crea, por las voces que necesitan ser escuchadas, por la justicia que debe prevalecer, sin importar cuánto dinero o poder tenga el opresor. Si algo de esta historia te recordó a alguien, o a ti misma, ojalá te sirva para no callarte. Yo ya me retiré, pero hay mujeres que siguen entrando cada día a un juzgado con miedo y con esperanza. Gracias por escucharme. Jueza Elena Vázquez, jubilada.